Descubierto, dos relatos aterradores y embrujados del Yucatán que ocultan horrores. SINISTROS. Las noches calurosas del Yucatán traían consigo más que el murmullo de los grillos, un aire pesado que, en ocasiones, parecía cobrar vida propia. Cuando Mariana regresaba a su hogar tras una larga jornada en el hospital, el silencio del pueblo la envuelto en un manto de inquietud. Su hijo, Tadeo, de solo 6 años, solía contarle que tenía un amigo imaginario que lo llamaba desde el patio trasero, y Mariana, agotada, solía restarle importancia a esos cuentos de su pequeño soñador. Pero algo no estaba bien, las sombras entre los árboles del jardín parecían moverse solas y, aunque la mente de Mariana se aferraba a la lógica, su corazón latía con fuerza, presintiendo que había algo en el aire. La atmósfera del barrio se tornaba cada vez más opresiva. La preocupación de los vecinos crecía junto con rumores sobre la desaparición de niños en la comunidad. Mariana sentía como cada día que pasaba, su instinto de madre se afilaba, la ansiedad la mantenía despierta, imaginando lo peor. Una noche, un grito lejano interrumpió el silencio, un grito de niño. Al asomarse por la ventana, vio a Tadeo de pie en el patio, sonriendo mientras hablaba con un niño que parecía tejido de sombras. El corazón de Mariana se detuvo, un escalofrío helado recorrió su espalda. ¿Acaso su pequeño estaba en peligro? La mañana siguiente, armada de coraje, comenzó a preguntar entre los vecinos sobre lo que podía estar sucediendo. Recibió miradas evasivas, palabras entrecortadas, murmullos que hablaban de un espíritu ancestral que rondaba aquellos lugares. Un dios maya que, según decían, se alimentaba de la inocencia de los niños. Esa creencia, aunque buscaba refugio en la lógica, comenzaba a desmoronarse en su mente. Con cada desaparición, el miedo se aferraba más hacia ella y sus instintos de madre comenzaban a gritar. Una noche, mientras la calidez de su hogar contrastaba con la oscuridad del patio, Mariana escuchó un susurro etéreo llamando a Tadeo, prometiéndole juegos, diversión y aventuras. Con la determinación a cuestas, salió al exterior, el aire caloroso le chocó contra el rostro. Pero el patio estaba vacío, y las sombras miraban con ojos vacíos. Su mente giraba entre la razón y el pánico, cada sombra parecía un espectro acechante. Fue entonces cuando se dio cuenta de cómo los vecinos la miraban, no era desconfianza, era complicidad con un oscuro secreto. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al regresar, discutió con Tadeo, preguntándole seriamente acerca de su amigo imaginario. Él también te está mirando, dijo Tadeo con una sonrisa inocente. El aire de la habitación se volvió denso, un nervio helado recorrió a Mariana. Algo no estaba bien. En su búsqueda de respuestas, se acercó a los ancianos del pueblo, solo para descubrir la verdad detrás de un ritual oscuro, algo que nunca debió haber sido despertado. Una pregunta martillaba en su mente. ¿Podría romper la cadena de terror y salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Con el corazón en la garganta, salió del pueblo, dispuesta a enfrentarse a las sombras que acechaban. Pero antes de lograrlo, sintió un toque frío en su hombro. Mamá, él dice que no te asustes, solo quiere jugar. La oscuridad se acercaba. ¿Podría ser ese el último eco de la inocencia de Tadeo? El aire se volvió helado y cargado de presagios mientras Mariana se giraba lentamente, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. ¿Quién quiere jugar?, preguntó, su voz temblando. Tadeo, de pie, sostenía su mirada en el vacío, como si viera algo que ella no podía. La risa infantil que resonaba en el aire hizo que el vello en su nuca se erizara. No importa, mamá, dijo Tadeo, haciendo un gesto con su mano diminuta hacia la oscuridad. Él dice que todos los juegos son más divertidos de noche. Mariana sintió como su estómago se revolvía, el sentido de urgencia crecía. No. No puedes irte. Tadeo, ven aquí, exigió,
avanzando hacia él con pasos decididos. Sin embargo, su pequeño pareció flotar hacia atrás, hacia la negrura del jardín, una fuerza invisible parecía atraerlo. Fue en ese momento que una imagen fugaz le llegó a la mente, el niño de las sombras, sonriendo, como un cebo para el alma pura de su hijo. La desesperación se apoderó de ella. «Tadeo, regresa», gritó, pero su voz retumbó en la oscuridad sin respuesta. Mariana corrió hacia el patio, su corazón latiendo en un frenesí. Cada sombra, cada susurro, la envolvía en un manto de miedo palpable. Buscó entre las plantas, las sombras retorcidas se movían como serpientes alrededor de ella. Los murmullos se intensificaron, ecos de risas quebradas llenaron el ambiente, combinando el horror con la siniestra melodía. «Tadeo», pidió nuevamente, ahora sintiéndose atrapada en una pesadilla, entonces sintió una brisa gélida que susurró su nombre por el aire. Mariana, era una voz familiar, suave, pero inconfundiblemente distante. La voz de su madre, fallecida hace años. Le había contado sobre ese lugar, sobre los ancianos que guardaban secretos, pero nunca sobre este. Un pulso dentro de su pecho le decía que debía irse, que aquellos seres no eran amistosos. «Él dice que te lo dije, mamá», murmuró Tadeo, y Mariana se sintió más atrapada que nunca. «Dijo que tú lo olvidaste». Estaba claro que no se refería a su hijo, sino a algo más profundo, algo que había permanecido enterrado. De pronto, una figura emergió de las sombras, un niño delgado, pálido, con ojos grandes y vacíos. Estiró la mano hacia Tadeo. «Ven, ven a jugar», llamó con un tono dulce y siniestra al mismo tiempo. Mariana paralizó, atrapada entre el momento y el pánico. Si su niño se acercaba, sería demasiado tarde. Rápidamente, se acordó de la advertencia de los ancianos. Recordó las palabras susurradas sobre los juguetes que nunca se devuelven. Era un juego mortal, y su hijo no debía participar. «Tadeo, ven aquí, ya», gritó con toda la fuerza que le quedaba. El pequeño la miró, luchando entre su madre y el niño de las sombras. Finalmente, algo en los ojos de Mariana pareció penetrar el velo de su inocencia. Con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás, rechazando la mano extendida. «No quiero jugar más», mamá. Se desató un grito, profundo y desgarrador, que vibró por todo el patio. La figura se desvaneció en un instante, el aire se volvió pesado como si el mundo girara demasiado rápido. Y cuando las sombras se retiraron, todo lo que quedó fue silencio, pero el silencio fue breve. Unos pasos resonaron detrás de ellos, seguidos por risas lejanas que se desvanecieron en la distancia, una promesa inquietante de que esto no había terminado. Mariana supo que, aunque Tadeo había regresado, el monstruo de las sombras no se rendiría fácilmente. Algo oscuro estaba en juego, y los ecos de la noche eran solo el principio. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Tadeo con ojos grandes y asustados. «Voy a descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde». Pero, en su interior, la pregunta continuaba atormentándola: ¿qué verdad podría ser tan peligrosa que los ancianos habían decidido ocultar? Todo lo que sabía era que el tiempo estaba en su contra. Mariana sintió que la noche se cerraba a su alrededor, como si las sombras que una vez parecieron inofensivas se hubieran convertido en criaturas al acecho, listas para engullirla. Tadeo, sosteniendo su mano, con sus ojitos llenos de miedo, era su único ancla, pero incluso él parecía seguir atrapado en un hechizo sutil y aterrador. Con cada segundo que pasaba, la oscura risa de los otros niños parecía alinearse con los latidos de su corazón. «Vamos adentro, rápido», susurró Mariana, arrastrando a Tadeo de su lugar. Se debatían entre la desesperación de enfrentarse a lo desconocido o refugiarse en la seguridad del hogar. Sin embargo, el aire gélido que les rodeaba parecía intentar atarlos a la tierra, ocultando la salida. A medida que se apresuraron hacia la puerta, un estallido de risas resonó a sus espaldas, como si los fantasmas de una niñez olvidada se burlaran de su pánico. «¿Por qué te quedaste ahí fuera? La noche es perfecta para jugar», decía una voz que parecía fluir como un eco ralentizado. Mariana se detuvo, sintiéndose congelada. Detrás de ellos, el niño pálido había vuelto, esta vez acompañado de sombras que tomaban forma de rostros infantiles, todos con sonrisas desfiguradas que jugaban con los límites de lo real.
Eran atormentados, absurdos, como si fueran un reflejo distorsionado de los recuerdos de su propia infancia. No, no quiero jugar, insistió Tadeo, aferrándose firmemente a su madre. Esta vez, su voz era más fuerte, más decidida. Mariana no podía permitir que lo que había visto otros hacer, lo que ella misma había sentido, lo arrastrara más allá de su alcance. El niño de las sombras parpadeó con desilusión, mueca y risas apagándose lentamente, como un eco que se desvanece en el viento. El frío se intensificó, y con un movimiento rápido, Mariana lanzó una mirada hacia la puerta abierta, su salvación parecida a un destello en la oscuridad. Vamos, no mires atrás, dijo con fuerza, guiando a Tadeo por el umbral. Sin embargo, justo cuando pensaban que estaban a salvo, un viento helado sopló desde la distancia, levantando las hojas con un ruido como de susurros. Ya no puedes irte, mamá, resonó la voz, formando un coro sombrío que parecía surgir del mismo suelo. Las sombras avanzaron de nuevo, más rápido que antes, como depredadores persiguiendo a su presa. ¿Qué es esto?, murmuró Tadeo, sus ojos llenos de terror al mirar a su alrededor. Es un juego para el que no estamos preparados, replicó Mariana, cada palabra un intento de infundir en él un poco de valor. No debemos responder. Sin embargo, en el fondo, un susurro resentido le decía que era precisamente lo que posiblemente había hecho en el pasado, ignorar las advertencias. De repente, una de las figuras oscuras se aproximó demasiado, alzando una mano que destilaba una luz tenue pero inquietante. ¿Olvidaste lo que prometiste, madre? Solo se puede jugar si todos olvidan. Los ojos del niño brillaron con malicia, y Mariana se percató de que el lugar no solo custodiaba secretos, sino que había atrapado almas enredadas en un ciclo infernal. Mariana sintió el frío recorrerle la espina dorsal. «Aléjate de él», gritó, y en un acto de desesperación, se interpuso entre su hijo y la sombra. Entonces, la densa oscuridad comenzó a fragmentarse, revelando a los niños perdidos, sus ojos vacíos, ávidos. ¿Qué vas a hacer? No debes hablar con nosotros, tus pactos son los que abren las puertas. Una sombra en particular, más alta y más oscura que las demás, avanzó hacia ella, llevándose consigo el aire de la noche. La figura sonreía, aunque su risa hacía eco de un dolor insondable. Mariana, atrapada en su propia trampa, de pronto comprendió que había que romper el ciclo. Tadeo, agárrame fuerte, exigió con determinación. Mientras los murmullos se volvieron rugidos, el ambiente se tornó hostil, amenazante. La oscuridad rodeaba todo, aullando como bestias famélicas. ¿Estás lista para olvidarlo todo?, preguntó el niño, acercándose, su voz como un susurro que calaba hasta los huesos. Mariana respiró hondo, aferrándose a la luz de su hijo, formando un escudo contra la oscuridad. Era el momento de luchar. No. Siempre recordaré, bramó, sintiendo que comenzaba a desvanecerse en el abismo. Fue en ese instante cuando una terrible verdad reveladora solo pareció amplificarse. La pureza de Tadeo era el verdadero cebo, y Mariana estaba a punto de hacer un sacrificio. Y, mientras todo a su alrededor se desmoronaba en sombras, un grito desgarrador del niño resonó en el aire: «Mamá, ayúdame». Mariana comprendió que la verdad que necesitaba podría ser la última carta en un juego sin fin y apenas se armó de valor para enfrentarse a ello. La oscuridad retumbó, amenazando con engullirlos. Pero, ¿acaso podría el poder del amor superar la trampa de las sombras? Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si una poderosa fuerza intentara separarla de Tadeo. Se aferró a su hijo con todas sus fuerzas, sin dejar que la angustia la dominara. «No te sueltes, Tadeo». «Jamás», le ordenó, sintiendo como su corazón latía con furia mientras la figura oscura se acercaba. El niño de la sombra, con una sonrisa que parecía desbordar un vacío agonizante, extendió su mano hacia ellos. «¿No te gustaría recordar, mamá? Ya no hay vuelta atrás», musitó, como si cada palabra fuese un aguijón en el aire frío. Mariana entendió de inmediato que olvidarse no era la solución, y que el dolor del pasado podía regresar a golpearlos como una ola. «Esto no es un juego, y no voy a dejar que nos atrapen», dijo, sintiendo que en su interior crecía una llama de valentía. Con un movimiento decidido, se adelantó,
pisotearon las sombras oscuras que parecían deslizarse por el suelo como serpientes hambrientas. No es tu elección, murmuró el niño, su tono a la vez chantajista y suplicante. Las otras figuras comenzaron a girar alrededor de ella, riendo en tonos crueles, como ecos de su propia infancia. Eran sombras deformadas de recuerdos perdidos, pero aún así, la esencia de cada risa y cada voz era horriblemente familiar. ¿Ves, Tadeo? Son solo sombras, le dijo mientras lo empujaba detrás de ella. Pero en el fondo, sabía que estas sombras representaban algo más, las culpas no resueltas y las promesas olvidadas. Sus ojos se posaron en el horizonte oscuro, donde se podían vislumbrar más sombras saliendo de su escondite. Cuerpos del pasado, espectros de viejas víctimas que se unían al coro de risa infernal. «Vámonos de aquí». «Ahora», exclamó Mariana de golpe, tirando de Tadeo hacia el interior de la casa. Cuando ambos cruzaron el umbral, escucharon el crujir de la puerta cerrándose detrás de ellos con un eco ominoso, como si el lugar intentara atrapar lo que quedaba de su luz. El interior del hogar era extraño. Las luces parpadeaban, y las sombras se multiplicaban en cada rincón. Finalmente, Mariana cayó de rodillas en el suelo de madera, sintiendo como éste parecía vibrar con la energía de todas las almas atrapadas. Todo puede salir mal, Tadeo, no puedo permitir que todo esto nos consuma, sollozó en voz baja. De repente, una voz familiar rompió el silencio, saliendo de las paredes mismas. ¿Por qué nos has olvidado? Regresa a jugar, Mariana, siempre puedes unirte a nosotros. La voz era suya, pero mezclada con otros llantos y risas de aquellos que se habían ido. Cerciorándose de que Tadeo estaba a su lado, Mariana se levantó. Tenía que enfrentarse a su pasado, pero no sola. No, por favor, escúchame, dijo, sintiendo el aire helado que la rodeaba. No quiero jugar con ustedes. Tengo un hijo que proteger. Su voz era ahora una mezcla de autoridad y miedo. Las sombras comenzaron a agitarse, como si sus ojos de niebla se concentraran en la figura del niño a su lado. ¿Es ese tu tesoro? Entonces no será solo el pasado lo que arriesgas. El niño de la sombra retó a Mariana, ahora más cercano. Solo los de corazón puro tienen la oportunidad de volver a jugar. Un frío gélido recorrió la habitación, y Mariana sintió que su valor flaqueaba. Recordó la advertencia de las sombras, que le habían dicho que ella misma había hecho un pacto, había olvidado los sacrificios que había considerado necesarios para proteger a su hijo. ¿Qué tipo de sacrificio?, le susurró Tadeo, mirándola desde abajo. En sus ojos había una chispa de incertidumbre, como si el miedo que la había mantenido alerta ahora se había deslizado hacia él. Mariana dio un paso hacia adelante, decidida. No hay sacrificio mayor que perderse uno mismo. Lo que tengo dentro de mí es suficiente para enfrentar esto, aunque me cueste todo. Con cada palabra, la fuerza en su voz iba en aumento, convenciendo incluso a sus propios temores. Sin embargo, al sentir su determinación, las sombras comenzaron a reír. ¿Crees que tus palabras pueden vencer el destino? No has olvidado un trato, sino que has sido arrastrada al ciclo oscuro que nunca termina. Mientras una risa colectiva llenaba el aire, Mariana comprendió que debía recordar cada parte de su historia. No solo para enfrentarse a las sombras, sino para salvar a Tadeo de un angustiante destino. Vamos, Tadeo, debemos encontrar la raíz de este horror, dijo Mariana, haciendo un movimiento hacia el pasillo oscuro, donde el eco de risa se tornaba más tenue, pero aún manchaba el ambiente con la maldad de lo desconocido. Mas mientras se adentraban más, algo crujió detrás de ellos, igual que un grito ahogado que buscaba atención. Podría haber más sombras acechando, esperando la oportunidad para engullirles por completo. De repente, una puerta detrás de ellos se abrió con un chirrido siniestro, dejando entrever una luz tenue, como si una salida del laberinto se manifestara. Pero lo que asomaba por la abertura parecía ser mucho más que una simple salvación. Mariana contuvo la respiración mientras la luz tenue emitía un resplandor inquietante. Detrás de la puerta abierta, vislumbró lo que parecía un antiguo salón, decorado con muebles cubiertos de polvo y telarañas que se aferraban a los rincones oscuros. En el aire flotaba un aroma a moho y a antigüedad, y la luz danzante proyectaba sombras que giraban y se retorcían, como si estuvieran vivas. Tadeo, espera aquí, murmuró Mariana,
aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. La curiosidad, unida al miedo, la empujó hacia la entrada. Con movimientos cautelosos, cruzó el umbral, convencida de que lo que encontrara allí podría ofrecerle respuestas. Pero lo que no sabía era que ese lugar estaba impregnado de secretos que muchos habían deseado olvidar. Al avanzar, los cuadros en las paredes parecieron cobrar vida. Los ojos de los retratos seguían sus movimientos, llenos de desdén y tristeza. Algo en el ambiente le susurraba que se adentraba en un territorio donde las sombras no solo eran el eco de su pasado, sino las portadoras de un destino inminente. ¿Mamá? La voz de Tadeo rompió el silencio como un cráneo quebrantándose. Ella giró rápidamente, encontrándolo a medio paso atrás, con los ojos llenos de confusión. No debería separarnos. Vuelve a acercarte, cariño, ordenó Mariana, con una voz que apenas contenía su creciente ansiedad. Al hacerlo, tropezó con algo en el suelo, y al mirar abajo, vio un viejo diario. La cubierta estaba desgastada, con un nombre inscrito en letras difusas y misteriosas. Era su propia escritura. Sin pensarlo, lo levantó, sintiendo una conexión visceral. Cuando abrió el diario, palabras escritas en un modo tembloroso resonaron en su mente. Cuando la oscuridad abrace tu corazón, recordar es un acto de amor y sacrificio. Cada línea parecía incitarla a recordar el pasado que había intentado olvidar. Sentía cómo los recuerdos empezaban a agolparse, y entre ellos, el eco de risas infantiles que la atormentaban. Las risas se unieron a su mente, y las sombras que rodeaban la habitación comenzaron a crecer, formándose en figuras sombrías que representaban a aquellos que había perdido. Entre ellos, una figura infantil se destacó, casi igual a Tadeo, pero con una mirada vacía. Mamá, ven a jugar. La voz era una mezcla entre la de su hijo y otra entidad, como si los recuerdos se fundieran. No. No puedo, no quiero, gritó Mariana, cerrando el diario con fuerza, como si así pudiera ahuyentar las imágenes que emergían como serpientes en su mente. El aire se volvió más denso, y las sombras se acercaron como un torrente, tocando su piel con manos frías. Tadeo, corre, ahora, clamó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Pero al girarse, se dio cuenta de que Tadeo había desaparecido. La habitación se oscureció aún más, y la risa se intensificó, resonando en sus oídos como un hechizo maligno. Tadeo, gritó, su voz ahogada por el eco de las sombras. Cualquier rastro de valor se desvaneció. Al alejarse del diario, sintió que algo detrás la observaba. La figura del niño de la sombra se materializó a su lado, mirando fijamente. ¿Dónde está tu tesoro, mamá?, inquirió, su voz como un murmullo helado. Las risas resonaban a su alrededor, burlándose de su desesperación. Mariana sintió que el pánico la consumía. Su mente se agitaba con la verdad de lo que se había ocultado, un pacto, una promesa rota. Podía sentir que la oscuridad reclamaba lo que una vez fue suyo. No solo su hijo estaba en peligro, sino que también la conexión que habían compartido. Tenía que decidir, debería volver a recordar lo que había enterrado, o arriesgar todo por salvaguardar a Tadeo. Mientras los ecos del pasado continúan resonando, una puerta más se entreabrió al fondo del salón, revelando un resplandor aún más intenso. Pero Mariana sabía que más allá de esa luz podría encontrarse la respuesta que necesitaba, o el final de todo. La pregunta se deslizaba en su mente, ¿podría enfrentarse a las consecuencias de sus recuerdos sin perder a su hijo? Con un suspiro entrecortado, deteniéndose en el umbral, se preparó para lo que venga, temiendo que los mayores horrores estaban a punto de ser desvelados. Mariana, moviéndose como una sombra, se acercó a la puerta iluminada. Cuando la cruzó, el intenso resplandor la envolvió, otorgándole una visión momentánea de lo que había una vez sido un esplendoroso vestíbulo. A su alrededor, las paredes estaban adornadas con antiguos espejos cubiertos de polvo y oro, reflejando su imagen distorsionada. La luz temblorosa pareció ceder ante ella, pero también la llevó a un rincón más oscuro, donde el ambiente se volvió opresivo. Al fondo, una escalera de caracol se alzaba como una serpiente, y Mariana sintió que una fuerza invisible la atraía hacia arriba. La voz infantil seguía resonando en su mente. Mamá, ven a jugar era como un eco de su desesperación, pincelando su corazón con la duda, ¿sería Tadeo el que la llamaba,
o era el reflejo de su propia culpa, un escalofrío la recorrió. Sabía que no podía dudar. Con pasos titubeantes, comenzó a ascender la escalera. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si la casa misma le advirtiera que debería darle la espalda. Desde las sombras, los murmullos parecían bailar a su alrededor, llamándola. Recuerda, cuando llegó al primer nivel, se encontró en un pasillo angosto. Las puertas a los lados estaban cerradas, pero una en particular se encontraba entreabierta, un leve resplandor emanando desde su interior. El impulso de abrirla era casi insoportable. Se acercó, su mano temblando, y cuando finalmente dio un golpe, una voz fría resonó. ¿Por qué has venido, Mariana? Era un susurro que parecía atravesar el tiempo y retumbar en su mente. La voz venía del interior de la habitación, y su corazón latía fuertemente, una mezcla de miedo y curiosidad la impulsaba. ¿Quién eres?, preguntó, intentando mantener la firmeza en su voz. La puerta se abrió de par en par, revelando una habitación repleta de juguetes destrozados y fotografías familiares manchadas que parecían mirarla con reproche. Un carrusel de música antigua sonaba a un volumen apenas audible, creando una atmósfera aún más inquietante. Al fondo, de pie junto a una mesa, había un niño de espaldas, su pequeña figura con los cabellos desordenados y llenos de sombras. Tadeo, murmuró Mariana, sintiendo que sus pies se movían solos hacia él. El niño giró lentamente, y lo que su madre vio hizo que su sangre se helara. Aquellos ojos no eran los de su hijo, eran profundos, oscuros y vacíos, reflejando una tristeza infinita. Mamá, no viniste cuando te llamé, dijo, su voz era un eco lejano, como si hablara desde un lugar perdido. No eres Tadeo, titubeó. El pánico amenazaba con romperla en pedazos. Entonces, la risa se intensificó, empujando a Mariana hacia atrás. Quieres olvidarlo, pero el pasado nunca te deja. Te pertenecemos, te reclamamos, resonó la voz en un torrente de ecos distorsionados. Mariana sentía que algo se apoderaba de su mente, un impulso oscuro para olvidar todo lo que había perdido. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un grito de lucha surgió. Sabía que, a pesar del terror que la rodeaba, debía encontrar a Tadeo. Con un rápido giro, salió del cuarto y se precipitó de nuevo por la escalera. Tadeo, gritó fuera de sí, esta vez enfrentando la oscuridad que la acechaba. Pero el pasillo que había recorrido se transformó. Las puertas estaban cerradas, y las sombras se reían. ¿Dónde estaba su hijo? Al fondo, un último susurro flotó en el aire, si lo quieres de vuelta, tendrás que hacer un sacrificio. Mariana se detuvo, el corazón en llamas. Sabía que debía enfrentar la pesadilla que había creado y su propio instinto de supervivencia le decía que las sombras no se detendrían. Pero el precio que tendría que pagar aún se escondía entre las sombras del pasado, y un profundo terror le recorrió la espalda. Mientras el aire se llenaba de risas y lamentos, una figura más apareció junto a las sombras. Era Tadeo, pero algo era diferente. Solo lo quería recuperar. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger lo que más amaba? La angustia la envolvía, la puerta al calabozo del alma de la casa se cerró de un golpe tras ella, y un nuevo terror se cernía sobre Mariana. Cada decisión venía con un precio y no sabía si estaba dispuesta a pagarlo. Con la mente agitada y el miedo apoderándose de su respiración, Mariana se enfrentó a la puerta que se abriría hacia su destino. ¿Estaría lista para el sacrificio que se le pedía? Mariana se quedó inmóvil, su corazón golpeando con fuerza mientras la figura de Tadeo se acercaba. Mamá, repitió, su voz hizo eco en las paredes, tiñendo el aire de una dulzura antinatural. Pero su rostro seguía distorsionado, una mezcla de tristeza y una preocupación inhumana que dejaba a Mariana paralizada. Tadeo, es tú. La esperanza se asomó entre lágrimas, pero aquello no era su hijo. El niño sonrió, pero su gesto se asemejaba más a un gesto burlón que a uno de cariño. Las sombras comenzaron a moverse más cerca de la figura, como si fueran extensiones de su ser. Mamá, ven a jugar. La frase pareció cobrar vida propia, se deslizaba en los canales de su mente como un veneno sutil. Mariana se sintió atrapada, como si estuviera en una telaraña de recuerdos no deseados. Deja de decir eso, gritó, su voz resonando en la oscuridad. No eres él.
Sin embargo, cada palabra que decía parecía poco a poco perder fuerza, como si las sombras se estuvieran riendo de su resistencia. La risa se amplificó, llenando el espacio, reverberando en su pecho y haciendo que los ecos de su propia culpa la abrazaran más fuerte. Tú lo dejaste, insistió la voz, empujando a Mariana hacia atrás. Ahora estamos aquí para recordártelo. La risa se convirtió en un canto que le taladraba la cabeza. La niña oscura, el niño perdido, todos los que había dejado atrás, todos aquellos recuerdos que se hinchaban como globos listos para estallar. Con su mente tambaleándose, Mariana vio que al fondo del pasillo se formaba una sombra. Justo al borde de la luz, la figura se tornó más clara, y el sudor frío resbaló por su frente. Era una mujer que parecía tan perdida como ella. Aunque la distancia era considerable, Mariana notó la mirada atormentada en sus ojos. «Ayúdame», grita la mujer, su tono lleno de desesperación. «No te dejes atrapar». Las palabras sonaban a un último intento de salvación, pero el poder de las sombras era abrumador. Mariana sentía cómo se desvanecía su voluntad y el peso del sacrificio prometido la empujaba hacia el abismo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, la voz quebrándose en la tensión del momento. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, rodeándola como un torbellino capaz de devorarla. «Si tienes algo que ofrecer, ven y tómalo». Susurros seductores rodeaban su mente, haciéndola tambalear entre la realidad y la fantasía. De pronto, el rostro de Tadeo volvió a aparecer en su mente. Esa sonrisa inocente, el brillo de sus ojos. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvarlo? La idea de un sacrificio la consumía. «Te ofrezco lo que más quiero, por favor, devuélvemelo». La habitación parecía estremecerse con su declaración. Las sombras se detuvieron y, por un breve instante, el aire se volvió denso. Un silencio pesado se colocó sobre todo, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. «¿Estás segura?», resonó una voz que parecía venir de todos lados. «Todo lo que amas, ¿estás lista para perderlo?». Mariana respiró hondo, el miedo se apoderaba de cada fibra de su ser. Sí, se obligó a decir. «Lo haré. Por Tadeo, lo haré». El eco de su respuesta se desvaneció, llevándose con él una porción de su esencia, y con eso, la habitación se iluminó con una luz espectral, las sombras comenzaron a retorcerse, y un frío glacial se apoderó de ella. Un agujero negro se abrió ante sus pies, amenazando con consumirla, mientras la figura de su hijo se desvanecía aún más en la distancia. El sacrificio estaba cerca, y ella podría pagar el precio, pero una voz distante le atravesó el alma. «Mariana, ¿de verdad sabes a qué te enfrentas?». De repente, todo se volvió borroso y el abismo hacia el que se dirigía se amplió. Mariana entendió que cada decisión tenía repercusiones que podrían convertirla en la sombra que tanto temía. Mientras la oscuridad la atraía, una nueva figura emergió de las sombras, creciendo ante ella. ¿Era un salvador o un nuevo horror? El terror la invadió, y el tiempo se detuvo al escuchar otro susurro a su izquierda: «No puedes dejarlo ir o él nunca volverá». El estruendo de un martillo resonó en su pecho. ¿Podría defender su amor, o perdería para siempre? Las sombras siguieron girando, y Mariana sintió que la oscuridad la abrazaba, como si se deslizara por su piel y se metiera en lo más profundo de su ser. La figura que había emergido ante ella se volvió más nítida. Era un hombre, su rostro demacrado y angustiado, con ojos que reflejaban el vacío de una existencia atormentada. Su voz, clara y grave, resonó a través de la oscuridad: «No te dejes llevar por las mentiras». Mariana no podía apartar la vista de él. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro. Su corazón latía con fuerza mientras su mente tambaleaba entre el deseo de escapar y la necesidad de entender. «Soy parte de lo que has dejado atrás», dijo el hombre, su tono lleno de solemnidad. «Siempre hay un precio que pagar. Ellos se alimentan de tu desesperación». La frase sonó como un eco, amplificando el temor que ya la asediaba. Nerviosa, Mariana se dio cuenta de que ya no podía ver el rostro distorsionado de Tadeo. En cambio, sentía una presión creciente a su alrededor, las sombras se volvieron más densas. «No puedes hacer esto», murmuró, mientras luchaba con un pánico creciente. «Necesito a mi hijo. Déjenme ir». «¿Por qué deberíamos hacerlo?», respondió el hombre, acercándose un paso, con una mirada que cortaba como un cuchillo.
Tu deseo de encontrar a Tadeo te ha traído aquí, una trampa tejida por ellos. El sacrificio que ofreces no es solo tu amor, es tu alma. La imagen de su hijo volvió a su mente, inconfundible, pero el contraste era abrumador. El rostro de Tadeo, de niño, se entremezclaba con rostros de otros que había perdido. Cada uno radiaba dolor, culpabilidad. En su desesperación, Mariana gritó, no, no puedo perderlos a todos. Las sombras palpitaban, vibrando como si celebraran su tormento. De repente, sintió un tirón en su pecho y el frío se intensificó. Tu sacrificio, tu dolor, conjuran fuerzas más allá de lo que comprendes. Eres una madre, pero eres también una víctima. Las palabras del hombre reverberaron en su mente, llenándola de angustia. Cálmate, gritó. Y aunque sus palabras buscaban empoderar a su voz temblorosa, un miedo profundo explotaba como fuegos artificiales en su interior. La figura del hombre pareció disolverse en el aire, como un eco de una promesa rota. Mariana, una voz familiar le atravesó el alma, y por un segundo, el mundo que la rodeaba se detuvo. Era la voz de su madre, resonando con eco en su mente, impregnando la atmósfera con un sentimiento de calidez. No te dejes llevar por esta pesadilla. La verdad está siempre en la luz. ¿Qué luz?, preguntó Mariana, desesperada, mientras las sombras la envolvían. ¿Dónde está? Pero la voz de su madre comenzó a desvanecerse, como un susurro perdido en el viento, los engranajes del tiempo comenzaron a volver a girar, y con ello vino la sensación de que algo terrible se avecinaba. La figura inquietante, la mujer que había llamado a su ayuda antes, apareció nuevamente. No te detengas. Debes seguir adelante, no mires atrás, corre, gritó, con su voz tensa, gesticulando como si cada segundo fuera crucial. Las sombras estuvieron a un paso de cerrársele, y un estremecimiento de terror hizo que Mariana se lanzara hacia adelante, sin saber si iría hacia la luz o el abismo. Sentía que el escenario se desvanecía y la oscuridad se tragaba todo a su paso. Atravesó la penumbra, buscando un respiro de luz, y entonces la voz resonó en su mente. ¿Prefieres cargar tu culpa o aceptar la verdad que habita en ti? Mariana sabía que no podía seguir corriendo sin respuesta. Se detuvo, enfrentando el oscuro espectro que la rodeaba, lista para pelear. ¿Qué verdad? Clavó su mirada en las sombras, y entonces, una risa burlona surgió de la oscuridad, un crescendo de ecos que resonaban en sus oídos. Las sombras parecían girar más rápido, formando rostros que la miraban con desdén. Pero en medio de todo, sintió que una revelación estaba a punto de surgir. Mariana, no tienes idea de lo que realmente perderás. Un susurro grave le atravesó el cuerpo, enviándole escalofríos a cada rincón. El pánico se hizo cargo, y al borde del abismo que la llamaba, ella comprendió, una mala decisión podría llevarla a un horror aún más profundo. Con el corazón en la garganta, la pregunta quedó suspendida en el aire, ¿y si la verdad que buscaba estaba más ligada a la oscuridad que a la luz? Volver a mirar esto podría ser su mayor error. Las sombras pulsaban a su alrededor, haciéndose más densas, más gritantes. Mariana sintió que el aire se volvía pesado, ahogando su aliento. Diablos, ¿qué era real? La risa burlona resonaba, retumbando como un eco malvado en su mente. Una ola de desesperación la invadía, cada vez más fuerte. ¿Qué quieren de mí?, gritó, su voz quebrándose, como si la oscuridad pudiera responderle. Pero lo único que escuchó fue un murmullo ahogado, una cacofonía de voces que se entrelazaban, burlándose de su confusión. Las sombras se alzaban a su alrededor, formando figuras que parecían danzar con una alegría grotesca, alimentándose de su sufrimiento. Mariana. La voz de la mujer apareció una vez más, fuerte y clara, pero con un tono de urgencia tremenda. No te rindas. El tiempo se agota. Mariana no podía permitirse dudar. Con cada impulso de avanzar, una sombra la arrastraba hacia atrás, tratando de despojarla de su esencia, de su humanidad. Intentó recordar la calidez de su hijo, de su risa que solía llenar la casa. Tadeo, murmuró. Cuanto más pensaba en él, más las sombras atacaban, como si estuvieran celosas de su amor. Sin pensarlo, comenzó a correr. No sabía hacia dónde, pero avanzar era todo lo que importaba. Las figuras oscurecidas la perseguían,
rociando la atmósfera con un frío cortante. Su corazón latía con fuerza, y el sudor frío le empapaba la frente. Había perdido la noción del tiempo. Pero entonces, frente a ella, una luz inició su aparición, titilando débilmente como una vela a punto de apagarse. La luz, gritó, el impulso de esperanza apoderándose de su angustia. Se lanzó hacia ella, sin mirar atrás, sintiendo que las garras de la oscuridad trataban de atraparla. Casi era imposible, el miedo era palpable, pulsante, pero la visión de su hijo, incluso en su mente, la impulsaba. Los rostros en las sombras comenzaron a distorsionarse en gritos, pero su sonido se fue convirtiendo en un murmullo que se mezclaba con la melodía reveladora de la luz. ¿Qué sucedía? ¿Era una trampa más, o su salvación? Con un último esfuerzo, Mariana se zambulló en la luz, dejándose envolver. Al principio, la calidez la envolvió como un abrigo, pero pronto el calor se transformó en un ardor que la quemaba. Su cuerpo gritaba en agonía, pero su mente se aferraba a la imagen de Tadeo, la razón que la había llevado allí. Todo sacrificio tiene un precio, resonó la voz del hombre, esta vez detrás de ella, y se sintió atrapada entre su amor eterno y las sombras que se retraían, furiosas e impotentes ante su elección. La luz parecía devorar las sombras, aunque a un costo. ¿Qué es esto?, pensó mientras su piel se asaba. Pero la imagen de su hijo se mantenía firme en su corazón, su pequeño rostro iluminado como un faro en la niebla. Entonces, un torrente de visiones la golpeó, escenas del pasado, sus peores decisiones, cada sombra de culpa que había abrazado a lo largo de su vida. Comprendió que no solo enfrentaba fuerzas exteriores, sino también su propio horror interno. El terror no solo era de las sombras, sino de las verdades que había ocultado. Tenía que aceptarlas. No más, gritó, sintiendo que el fervor en su corazón desataba una energía. La luz a su alrededor creció, su brillo se intensificó. Por un instante, las sombras retrocedieron, simultáneamente paralizadas y terriblemente ansiosas. «Libérate de ellas», volvió a gritar la mujer. Mariana sintió que la conexión entre ella y su pasado se debilitaba. Cada lágrima, cada error, cada momento que había considerado un estigma se convirtió en chispa, invocando la verdad. Está bien ser débil, pero no me dejaré vencer. Y de pronto, comprendió que ella era quien tenía el poder. Con cada resplandor que la rodeaba, la luz la inyectaba de fuerza. Las sombras, enfurecidas, gritaban mientras los rostros se retorcían pero ya no podían acercarse. Esto no ha terminado. Un eco profundo se escuchó desde lo más oscuro, llenando su ser de un pánico renovado. Mariana, sintiendo la adrenalina fluir a través de ella, dio un paso hacia la salida iluminada, pero antes de alcanzar la verdad, una sombra se abalanzó sobre ella. Los que buscan siempre pierden más de lo que encuentran. La luz centelleante comenzó a desvanecerse a su alrededor, y el miedo volvió. ¿Por qué me atrapan? ¿Por qué no puedo salir?, gritó desesperada mientras las figuras resurgían de sus esquinas, amenazantes. La oscuridad había encontrado un punto vulnerable. ¿De verdad crees que puedes escapar de tu destino, Mariana? Hay verdades que no se pueden cambiar. Mientras su cuerpo luchaba por escapar, supo que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría aceptar su historia y allanar el camino hacia la salvación, o las sombras la consumirían para siempre? Las luces se apagaron de golpe, y todo quedó en silencio, solo el eco de su respirar resonaba en el vacío. La pregunta se alzó en el aire, como un desafío: ¿qué verdad revelará la oscuridad? Mariana se sentó en el suelo, las piernas temblorosas y el sudor frío escurriendo por su frente. Las sombras la rodeaban, pero ahora sabían que ella había encontrado la fuerza dentro de sí misma. En su mente resonaba la imagen de Tadeo, su risa y su pequeño rostro lleno de esperanza. Ella no podía fallarle. «Tadeo», gritó, usando cada gramo de su energía para que su voz atravesara el abismo oscuro que la mantenía cautiva. «Vuelve. Estoy aquí». En el ciclo de desespero y oscuridad, la voz de su hijo, un eco amoroso, llegó a su oído: «Mamá, ¿dónde estás?». Las sombras comenzaron a retroceder. Era como si la luz en su corazón formara un escudo, alejando a los espectros. Mariana se puso de pie, respirando hondo, sintiendo como el aire cargado de miedo comenzaba a despejarse. Sabía que tenía que actuar rápido,
el tiempo se agotaba y las sombras estaban furiosas por su revelación, siguió el eco de la risa de Tadeo, caminando con determinación hacia el pasillo que se iluminaba como indicándole el camino correcto. La figura del niño de las sombras emergió de la negrura, pero esta vez, era diferente. Siempre hemos estado esperando, susurró, su tono condescendiente retumbando en las paredes. No tengo miedo de ti, le respondió Mariana, sintiendo que su voz resonaba con poder. No soy la misma de antes. Voy a salvar a Tadeo y tú no puedes detenerme. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando imágenes de aquellos que había perdido, sus ojos llenos de tristeza y anhelo. ¿Y qué has sacrificado para lograr esto? ¿Cuál es el precio que pagarás por traerlo de vuelta? La voz a su alrededor se volvió burlesca. Mariana, con el corazón latiendo desenfrenadamente, se negó a dejar que la desilusión la alcanzara. Mi amor por él es suficiente, afirmó. Y en ese momento, comprendió que no solo se trataba de Tadeo. Se trataba de enfrentar lo que había olvidado, sobre las promesas que había roto, y la culpa que nunca la había dejado. Con firmeza, Mariana avanzó hacia la luz que parpadeaba al final del pasillo. No podía detenerse, cada paso era un acto de valentía. Las sombras la seguían, pero ahora, en lugar de temerlas, las miró de frente, retando su presencia maligna. Váyanse, les gritó. No tienen poder sobre mí. Las sombras son solo recuerdos, y tengo el control. Y entonces, con un movimiento decidido, arrojó el diario al aire. Se abrió, dejando escapar las palabras que había escrito, y las sombras empezaron a desvanecerse, atrapadas en las verdades que ella había olvidado. No, gritaron las sombras, como una tormenta que se desata cuando el sol sale. Cada palabra del diario resonaba en las paredes, haciendo que la oscuridad temblara y retrocediera. ¿Qué has hecho?, preguntó el niño de las sombras, su voz temblando de furia. Recuperando lo que es mío, respondió Mariana, sintiendo que su propia luz aumentaba, iluminando no solo su camino sino el de Tadeo, atrapado en la confusión. Con cada palabra que salía de su boca, se sentía más fuerte, más conectada con su misión. Finalmente, cuando llegó a la salida, las sombras se arrastraban, atrapadas en su propia red de mentiras. Tadeo apareció frente a ella, su rostro iluminado por la luz. Mamá, dijo, su voz llena de amor y reconocimiento. Tadeo, gritó, abrazándolo con toda la fuerza que su cuerpo le permitió. Ella no podía permitir que el pasado la definiera más. ¿Te sientes bien?, preguntó el pequeño, sus ojos grandes y curiosos miraban a su madre con preocupación. Estoy aquí. Te tengo, y eso es lo que importa, susurró Mariana, sintiéndose ligera. Se dio cuenta de que había luchado no solo por Tadeo, sino también por la madre que siempre había querido ser. Las sombras comenzaron a desvanecerse, mientras una luz permeada reafirmaba su camino hacia la libertad. Mariana tomó la mano de Tadeo, mirando hacia atrás una última vez. Siempre recordaré, pero no permitiré que los recuerdos me controlen. Dijo, y con eso, cruzó la puerta hacia la luz. El viento sopló con fuerza al salir, disipando la oscuridad que había dominado su vida. El sol brillaba desde lo alto, y un nuevo día comenzaba. La noche de horror había sido reemplazada por un amanecer brillante. Mariana miró a Tadeo, quien sonreía con una inocencia pura que ella nunca permitiría que fuera robada. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó Tadeo. Viviremos, respondió Mariana, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con amor y luz. Ningún niño más, ni sombra, podría amenazar sus vidas. Juntos, caminarían hacia la felicidad, hacia la vida que habían merecido, siempre recordando pero nunca mirando atrás. Mientras se alejaban del oscuro hogar, la voz de su madre susurró en el viento un eco de orgullo, y Mariana supo que había triunfado. Ahora que has llegado al final de esta historia aterradora, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale al botón de like ahora mismo, y así alimentarás el algoritmo, haz que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Queremos saber qué piensan, qué les ha parecido esta experiencia, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta aventura.